Continuamos en Noticiero 9 y con invitados desde los estudios de Corrientes. Corrientes, una provincia que en este momento en la legislatura analiza dos cuestiones que tienen que ver con cambios electorales, cambios para las próximas elecciones. La paridad de género por un lado, pero también el voto obligatorio a partir de los 16 años, y es por ello que me acompaña Alberto Medina Méndez de la Fundación Libertad para analizar esta cuestión hoy coyuntural en la provincia de Corrientes. Muchas gracias por estar. Gracias por la invitación, y sí, me parece un tema que venía hace rato discutiéndose en agenda, el voto joven tal vez con más anticipación, porque ya varias provincias lo han incorporado como parte de su legislación electoral. Corrientes todavía no lo había hecho. Me parece que de los dos es el tema menos controvertido, en el que hay menos diferencias. ¿Pero los chicos quieren votar a los 16 años? Bueno, en realidad la pregunta podría ser más amplia, ¿no? ¿Quién quiere votar en la Argentina? Sí, y no solamente también. los chicos, los más jóvenes. Creo que esa apatía que se describe a veces de los más jóvenes también alcanza a los más grandes. Tal vez lo que tenemos unos cuantos años más, estamos entre comillas más entrenados, tenemos más gimnasia, un poco de mayor responsabilidad cívica, pero es una cuestión de matices. La pregunta claramente sería si un joven de 16 años que está habilitado para hacer algunas otras cuestiones, que ya tiene responsabilidades en su vida personal, que puede trabajar, que puede contraer determinado tipo de deberes, también debería tener este derecho a votar. Yo no le veo mayores inconvenientes a esta cuestión, me parece que de alguna manera ordena la legislación nacional. Creo que en el tema paridad de género la cosa es un poco más compleja, porque ahí hay muchos factores que analizar. Por un lado, esta cuestión de si lo que estamos buscando es gente idónea o estamos buscando gente según género. Y acá hay una larga discusión, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Y por otro lado también si este es el mecanismo que resuelve el problema de fondo que tanto se plantea, ¿no? Si este tema de equilibrio entre los géneros, para la administración del poder, si esto realmente resuelve o si esto no deja de ser un ardid para que finalmente ingresen las esposas de, las primas de, las tías de, y mecanismos que ya conocemos en Argentina y que se usan en realidad para hacerle trampa al sistema y no para que realmente las mujeres se empoderen y ocupen cargos de jerarquía. Creo que la discusión es otra, pero habrá que ver cómo lo resuelve en ese caso la legislatura correntina, habida cuenta de otro detalle que no me parece menor, que es cierto cinismo o cierta hipocresía de gente que no se anima a estar en contra de la paridad de género en público, pero sí lo hace en privado. Y entonces, claro, finalmente puede haber gente que vote de una manera porque es lo políticamente correcto, y otra gente que en realidad no esté convencida de esto, ¿no? Ahora, Medina Méndez, existe una realidad y tiene que ver con el machismo que a veces se evidencia notoriamente en el plano político, pero un machismo, digo, ejercido no solamente por los hombres, sino por las mujeres mismas, porque incluso en la jornada de ayer, en la sesión de diputados, fueron mujeres quienes han decidido que esto vuelva a comisión. Por eso digo, me parece que ahí hay un tema, digamos, que no resuelve la ley. Se resuelve en otro ámbito. La ley lo único que hace es forzar una circunstancia que por ahí todavía no está suficientemente madura y que no está lo suficientemente procesada por la sociedad, no solamente por los políticos. Y entonces, claro, ahí hay que ver qué prima, ¿no? Si el sentido común, si priman los intereses políticos o si por ahí prima esto de lo políticamente correcto. ¿Quién se va a animar a decir que no y quién se va a animar a oponerse? Cuando en realidad insisto que para mí la discusión es cultural, tiene que ver con otras cuestiones más profundas, porque hoy las mujeres podrían tranquilamente, sin estas leyes, ocupar más del 50% de los cargos inclusive, digamos. O sea, eso no sería un problema, porque no hay ningún impedimento para que así sea. Revés, es al revés. Sí. En todo caso, la pregunta sería si militan suficiente en cantidad en los partidos políticos, si cuando militan son respetadas. Me parece una larga discusión, ¿no? En Argentina, por ejemplo, por tomar un caso nacional, Cristina Fernández de Kirchner, Elisa Carrió, Gabriela Michetti, María Eugenia Vidal, Margarita Stolbizer, son mujeres que aparecen en cualquier encuesta muy bien posicionadas, ¿sí? Sí. Y el ser mujer no ha sido para nada un límite para que ellas hayan hecho una carrera política significativa. Ahora, son las menos. Claro, comparativamente, claro, hombre-mujer, sí. Estamos hablando, digamos, ninguna de las que te nombré accede a cargos públicos producto ni de la ley de cupo, ni de una ley de paridad de género. Todas las que te nombré son jugadoras pesadas del sistema, políticas respetadas, y no han necesitado esto. Por otro lado, te podría hacer una lista un poco más incómoda de mujeres que están ocupando cargos por la ley de cupo, y que dejan bastante que desear. Y por ser a veces la esposa de... Sí, o alguien para completar el cupo, ¿sí? Y la pregunta es si tiene valor eso, ¿no? O sea, si finalmente las mujeres se reivindican ocupando posiciones forzadas por una norma, pero cuando tuvimos la discusión del aborto, por ejemplo, que pudimos observar y escuchar la calidad de las ponencias, y muchos varones dejaron mucha
muchas mujeres también, ¿sí? O sea, la calidad y la idoneidad evidentemente no pasa por el género, y las posiciones de poder de ese machismo que bien describías vos se dirime en otro ámbito, que no tiene que ver con la legislación, ¿sí? Los hombres se empoderan y las mujeres en algún punto, algunas se someten, otras no, y juegan el mismo juego. Digo, los países que evolucionaron en esto no lo hicieron por este tipo de leyes, lo hicieron porque realmente las mujeres tomaron posiciones y los hombres aceptaron, entre comillas, que había mujeres muy fuertes en el sistema, ¿no? Y el mundo está girando esto. En América Latina tenemos ejemplos, en Estados Unidos tenemos ejemplos, en Europa tenemos múltiples ejemplos, donde las mujeres realmente ocupan posiciones y este tipo de normas, tengo mi reserva de que sea la ayuda, ¿no? Y contrariamente, bienvenido al debate, digo, sí, ¿no? O sea, contrariamente en estos países que estás referenciando como que la mujer ha ganado espacio sin el tema de necesitar explícitamente la paridad de género, también se da la realidad de que en estos lugares, en algunos de estos países, ni siquiera es obligatorio el voto, como en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, y acá estamos buscando ampliar la cantidad de votantes en los menores de 18. En Chile, por ejemplo, también te tenés que registrar para votar, digamos. Entonces, son obviamente sistemas políticos distintos. Yo creo que el debate de la reforma electoral, no solamente en Corrientes, sino en Argentina, para mí, tiene prioridades más potentes que esta, digamos. No porque el tema no sea importante, bienvenida a la discusión y el debate. Yo creo que estas cosas se resuelven con mucho debate, no a las corridas. Pero creo que hay otros temas en la agenda de la reforma electoral que todavía no están en el tapete. El famoso tema de las listas sábanas, la posibilidad de que las personas puedan presentarse a través de otros mecanismos que no sean solamente los partidos políticos, que no dejan de ser una especie de mecanismo para evitar que algunos ciudadanos hagan política. Esta discusión de las primarias, que Corrientes no tiene, como la PASO. La misma PASO, que es un tema que todavía es controvertido, sí, que se está discutiendo. O sea, creo que la reforma electoral argentina tiene muchas aristas. La ley de financiamiento, después de todo lo que pasó con los cuadernos y los bolsos, Argentina se merece un debate serio respecto a cómo se financian los partidos políticos y a blanquear un sistema que en la práctica se usa, pero que en otros países del mundo no escandaliza a nadie. En ningún lugar del planeta la gente se enoja porque una empresa o una corporación aporta dinero a un partido político. Algunos se pueden horrorizar. Bueno, yo diría en Argentina pasó lo mismo, pero sin blanquearlo. Es decir, por afuera, por izquierda. No, bueno, pero abiertamente uno ve en otros países, en el caso de Brasil, por ejemplo, como... sin duda. Sí. Estados Unidos funciona igual. Toda la gente sabe perfectamente que un presidente de la nación responde a los intereses de tal corporación porque esa corporación tiene blanqueado el dinero que le entregó a ese partido político. Y a uno le puede horrorizar porque nosotros tenemos otra cultura, pero la gente lo sabe antes de votar. Ahora, vos hablabas de nuestra cultura y pregunto esto porque a veces da la sensación, uno que está en la calle también, que es esto parte de un microclima que solo está interesando de momento a los partidos políticos. A la gente común, por así decirlo, la mayoría de la población dice, bueno, tengo que ir a votar, voy a votar, pero se ha perdido como un poco esto de la cultura ciudadana, el deber cívico que representa el voto, el elegir nuestros representantes, porque bueno, tengo 17 años y me mandan a votar, iré a votar, pero me da igual prácticamente. Y en la agenda, siguiendo la línea de tu razonamiento, en la agenda me parece que sería más interesante ver cómo hacemos para recuperar el prestigio de la política, la credibilidad en el sistema. Hay mucha gente que ya descree totalmente del sistema democrático. Que cree el sistema de partidos, que no está conforme con la política y no con un partido en particular, sino en general. Creo que la clase política se merece un debate más profundo sobre estos temas, que son mucho más graves y preocupantes que estos otros temas que también son interesantes, son importantes, son de avanzada, pero que me parece que están en un costado de la discusión más profunda que tiene que ver con la legitimidad del sistema. A mí me preocupa hoy en la Argentina esto que pasó en Brasil, por ejemplo, o que pasó en Estados Unidos, de la aparición de personajes extraños que entran al sistema como producto de que el sistema político fracasó. Es decir, puede suceder en 2019. Y podría pasar, o no en este año, pero sí más adelante, porque la gente canaliza su enojo y su desilusión buscando alternativas. Y a veces la búsqueda de las alternativas no es por dentro del sistema, y no siempre la búsqueda de las alternativas es mejor. Es decir, buscar una alternativa no significa que esa alternativa sea superadora, a veces puede ser peor. Es una lotería, pero está faltando todavía aparecer ese personaje. Lo están buscando porque por ahí se tiran nombres de famosos, por ejemplo, justamente en este sentido. Ha pasado un poco en los últimos años en Argentina, recordemos el caso de Palito Ortega en Tucumán, Miguel del Cel en Santa Fe, el mismo Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, Baldassi el árbitro en Córdoba, o Macalister en La Pampa. Corrientes tuvo sus casos con Bofil, con Camau, de personajes que vienen de afuera del sistema y que forman parte de la política.
pero me parece que el proceso todavía es incipiente en Argentina, ¿no? O sea, todavía podría pasar cosas como las que pasaron en muchos países desarrollados, insisto, que no necesariamente es mejor. Yo confío que el sistema de partido político tiene que hacer una autocrítica, revisar qué es lo que está haciendo mal para recuperar la confianza de la gente y para que la sociedad crea que la democracia es un sistema apto para resolver problemas y no que siga diciendo, como lo dice por lo bajo, que está cansado de estas cosas, que no le gusta, porque claro, estamos minando la base del sistema institucional. Sin duda, ¿qué tanto costó conseguir? ¿Qué tanto costó conseguir? Y que volver hacia mecanismos parecidos a los del pasado sería realmente una picardía y un peligro enorme del regreso a los sistemas autocráticos. Y este es un debate que no es Argentina nomás, este es un debate global, es un debate que lo tiene el planeta, digamos, pero que claro, los países están luchando para ver cómo reconstruyen, y me parece que Argentina en eso todavía está como un peldaño abajo, ¿no? Discutiendo otras cosas. Tenemos nuestras urgencias, las económicas, las cotidianas, pero es un debate que merecemos darnos, una reforma política profunda que incluya temas de financiamiento, el tema de la mejora de la transparencia en los sistemas de selección de candidatos y que la gente se sienta parte del proceso decisorio, cosa que me parece que hoy todavía no existe, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto Medina Méndez, y un debate que seguramente viene para largo en la provincia de Corrientes, porque vemos que quienes remitieron desde el Ejecutivo se remitieron estos proyectos, tampoco puertas adentro el oficialismo tiene la misma posición tomada. Así que seguramente vendrá para largo. Continúen ustedes adelante, compañeros, desde Resistencia, y es un tema que va a dar que hablar aquí en la provincia de Corrientes.